Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a iniciar otro capítulo más aquí, los podcasts CPQMX. Hoy estamos con Don Salvador, un comunero originario aquí de Cherán, que nos va a platicar un poquito de la historia, de la tradición, más que nada del Corpus, a manera de su experiencia, de cómo lo vivió antes, cómo le platicaban sus antepasados. Don Salvador Leiva es originario aquí de Cherán Queri, por lo cual vamos a escuchar un poquito de su historia, de cómo fue el Corpus Christi, la tradición del Corpus Christi aquí en Cherán. ¿Sale? Pues vamos a presentar a Don Salvador. Uh-huh. Bueno, pues usted vino a saber sobre de este festival de Corpus. Del Corpus. ¿Cómo se inició? Pues verdaderamente no puedo decir cómo se inició, pero como cuando yo ya crecí, soy del 45. Desde esa fecha, pues ya fui creciendo, viendo todo esto, cómo fue la tradición. Es pues más que nada, oía decir a los gentes más mayores que por decir, un cuerpo de Cristo, presentación de este festival para que vinieran todos los que, como por ejemplo, sembradores, iban ahí en la explanada, iban con sus yuntas, con sus semillas, iban con su trigo, con sus machetes o lo que usaban ellos en el campo. Eso fue la tradición que presentaban allí en el centro. Lo mismo los panaleros también. Panaleros que empezaron a bajar eso, y lo más que eran, harto, eran unos 10 que presentaban eso, que les nombran las cataracuas. Las cataracuas. Eso es, sí. Eso eran unos nomás, como unas 10 personas que sabían eso y bajaban. Don Salvador, sí. ¿Cómo de qué tiempo nos está hablando más o menos? ¿En qué año nos está hablando de más o menos cómo se hacía la tradición del Corpus más aquí o menos en Cherán? Que yo llegué ya a recordar por haber sido por ahí como de 1950. 1950. Cómo era tradición, muy bonito. Muy bien como debe de hacer, pues. Muy bien. El cargo. Entonces los panaderos bajaban con su pan. Los que rajaban tablas en el cerro también presentaban aquí en el pueblo. También rajando, cómo eran ellos, cómo rajaban, cómo se hacían una madera en una tabla. Toda cosa pues presentaban ahí en Tajambanilero, lo mismo también, así tenía que hacer. Y hasta por la fecha ahorita, pues todavía sí, Tajambanil, yo estoy participando. Muy bien, Don Salvador. Entonces, un poquito de la historia que nos platica, ¿cómo fue la relación del San Anselmo con los panales? ¿Cómo fue esa relación aquí en Cherán de cómo se relacionaba San Anselmo con los panales? Bueno, pues mucha gente dice, es santo, ¿y por qué se emborrachan? ¿Por qué? Correcto. Pero pues más que nada contaban. La gente que según el San Anselmo sería no sé qué, pero en persona así bien, no sé, pero fue el que empezó a bajar eso para presentar en el pueblo, para que vieran como él era, como por ejemplo, como antes había mucha gente que vivía en el campo, en el cerro, sí, con sus ranchitos y todo, iban por semana, nomás bajaban cada 8 días. Y eso decían que así era. Él también escuchó eso y cómo era y cómo, y la siguiente dijo, yo también voy con estos.
Y pues sí, empezó ya a presentar eso, abrazado, unos 3, 4, yo creo que y empezó a aventar a la gente. Pues ahí empezaron a probar todo eso, dicen. Ajá. Que era para comer. Que era para comer. Sí. Muy bien. ¿Por qué nos comenta también poquito, nos comentaba poquito que el panal tenía forma de hostia? Porque eso fue que el mismo ese, pues si San Anselmo traía ya esos animalitos, tal vez, o sería algún otro dios que mandó esos abejitas para que ese, según como borrachitos que somos entremetidos, y él comulgó en la iglesia, y al salir en la iglesia, en la puerta del templo, empezó a vomitar porque andaba borracho. Entonces allí sacó la hostia entera, nada quebrada.